Misrachi pregunta este domingo con Ana Matilde Gómez. Bienvenida. Dice Varela que él no tuvo nada que ver con la compra de Pegasus. ¿Qué tan alejado estaba él de los pinchazos cuando usted era procuradora y él vicepresidente? No sé, buenos días, Flor, muchas gracias y un saludo a todos tus televidentes. No sé si a los pinchazos directamente, lo que sería muy difícil de creer es que él no conociera de las intenciones del presidente Martinelli, en la medida que incluso, tal como se reveló en los Wikileaks, la propia embajadora Barbara Stephenson supo de estas intenciones al extremo que me llama a mí como procuradora y debe haber llamado al vicepresidente, porque lo que ella me transmitió en su momento es que ella iba a eliminar el software de soporte que se tenía, pero no iba a quitar los equipos, el hardware, la parte de los aparatos, para que no fuera tan evidente y no quedara en evidencia el apoyo o el respaldo que ella le daba al vicepresidente. Así que yo pienso que así como conversó conmigo, lo más probable también con el vicepresidente. ¿Qué sanción deberían recibir los empresarios que pusieron plata para comprar este software, tomando en cuenta que ya sabemos que se pagó con fondos privados también? Bueno, es que el delito, hay una unidad en el delito allí, ¿no? La compra del aparato, así como quedó demostrado en la investigación y ha quedado demostrado en todos los reportajes o las entregas periodísticas que se ha hecho al respecto por el seguimiento de este ciber software espía, como se le llama internacionalmente, o ya es reconocido. Es un solo delito y es la utilización de ese artefacto, artilugio o esas herramientas electrónicas o digitales a propósito de violar derechos humanos, como es un derecho fundamental que es el de la privacidad, la intimidad de las personas. Que eso en una sociedad democrática es una presunción casi de existencia misma de la democracia. Así que yo creo que serían las mismas, debió haber sido un juzgamiento integral, ¿sí? Debió haber sido una sola sanción dentro de un solo tipo, un solo delito. Usted fue cómplice, usted contribuyó, dice el Código Penal, toda persona que preste un auxilio, una ayuda al autor material de un delito sin la cual no se hubiera podido cometer, es tan culpable como el propio actor del delito. Y ante lo que revela ahora el New York Times, ¿podría ser reabierto el caso Pinchazos o no? Bueno, es muy difícil también porque habrá que ver el fenómeno de la prescripción, ¿no? Habrá que ver cuánto tiempo ha pasado y si, por supuesto que siempre en materia penal que surgen elementos nuevos que no habían sido conocidos, cosa que no veo tan fácil. Aquí todo estaba evidente, todo está ahí probado. Lo más lamentable es que queda en evidencia que lamentablemente nuestros jueces, en el caso de la interceptación telefónica ilegal que se hizo por parte del Ejecutivo en Panamá, en el periodo del señor Ricardo Martinelli, ha sido lo más lamentable es que hay mucha evidencia. Este es ese tipo de casos en los que la ley puede plenamente hablar de espacio de impunidad, porque había un delito probado y hay víctimas plenamente identificadas. Por lo tanto, hay una impunidad si no existe un culpable. No El, sé si habrá que analizarlo, tendría que analizarlo quien tenga la competencia para solicitarlo, si el elemento es lo suficientemente novedoso, pero sobre todo si no ha transcurrido el tiempo para que prescriba la acción penal. el caso de Pegasus, en el New York Times se revela que se dio la compra a cambio del voto favorable en la ONU. ¿Qué más no se habrá negociado con otros países? Bueno, siempre va a quedar la duda, ¿no? De la capacidad, de la impronta mafiosa con la cual se gobernó desde el punto de vista de poder utilizar el propio ejercicio del poder, es decir, el mandato del pueblo a través de las urnas, utilizarlo como mercancía de cambio para cualquier cosa. Evidentemente, todos los excesos, los abusos de poder que se han conocido a través de los distintos casos que se han documentado ya, que no solamente tienen que ver con enriquecimiento injustificado e ilícito, sino que vamos a suponer que en realidad en Panamá hubiera habido suficiente manipulación de la justicia, que no había pasado nada. Bueno, ¿y qué es lo que entonces han confesado los hijos del expresidente en Nueva York? Es decir, en otra jurisdicción distinta a la nuestra, donde no alcanzan los tentáculos de ninguna intervención política que se quiere señalar en Panamá, allá en otra jurisdicción se ha aceptado que todo lo que se ha documentado en un expediente allá es verdad. Y no solamente es verdad, sino que se ha procedido
a llegar a acuerdos de pena o acuerdos de colaboración y a entregar dinero, a devolver dinero mal habido, o sea, dinero que fue el producto del ejercicio abusivo del poder en Panamá. Pero hablando de estos tentáculos justamente, ¿qué dice de la justicia panameña que todavía no sepamos dónde está este software? Bueno, eso es lamentable. Evidentemente, yo no sé si es que no existe la capacidad del rastreo, no lo sé, o si es que no ha habido el suficiente interés, pero definitivamente que a veces uno piensa que hace la burla internacional, ¿no? En el sentido de que no hayamos podido detectar, bueno, si es que está en el territorio nacional, porque igual puede ser que lo hayan sacado, pero todavía hay mucha suspicacia al respecto, ¿no? Lo cierto es que ahí hay una evidente falla de los organismos de investigación que siempre será como una marquita allí en una duda de si ha sido, qué es lo que ha pasado, que no hemos podido identificar dónde están estos aparatos. Pasemos ahora al fuero penal electoral. Usted estuvo en las discusiones donde se acordó eliminar el fuero. Rapidito, ¿por qué hay que eliminarlo y en qué casos sí se justifica? El fuero penal electoral fue una propuesta de eliminación no solamente del sector de la sociedad civil en el que yo participé como representante de la academia por disposición del Consejo de Rectores de Panamá. Allí hubo votos a favor y la propuesta se fue con esa sugerencia. Sin embargo, en la asamblea no se aceptó y se quedó como está. ¿Por qué hay que eliminarlo? Porque es un abuso, porque se ha demostrado que es un exceso y que no es necesario, porque se convierte en una coraza de protección para cualquiera que valiéndose del calendario de las agendas políticas y de la acción o la actividad política, trata de evadir la justicia ordinaria. Y no hay que combinar la protección de un candidato, y usted sabe que yo lo he sido 2 veces y lo puedo entender, cómo hay personas que pueden querer hacerte daño en función de esa candidatura. Pero eso es una cosa y la justicia ordinaria es otra. Y cuando el delito es común, no debería haber ningún impedimento ni la necesidad de que el Ministerio Público o el órgano judicial tengan que recurrir, perdiendo tiempo o utilizando tiempo de la investigación que va corriendo para solicitarle al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero. El otro aspecto es cuánto tiempo debe demorar la revocatoria de un fuero penal electoral, porque vemos que a veces lo revocan en 3 días y otras veces en millones de meses. Sí, bueno, es que la experiencia es distinta, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso como procuradora tuve la experiencia con el Tribunal Electoral y fue rápido, era casi de las primeras veces que se estaba realmente estableciendo el mecanismo o utilizando el mecanismo y se dio una participación fluida con el Tribunal Electoral en el que se entendió que era un delito común y se levantó. Pero también hemos visto casos en los que se dilata mucho. Entonces, en verdad, debería ser un proceso muy sumario, debería ser una solicitud en la que inmediatamente el Tribunal Electoral procediera, y creo que así lo han entendido. No sé si es que hay casos en los que no funciona, pero debe ser una revisión inmediata de si hay un mérito en el proceso, y entonces uno también se pregunta otra cosa, y uno dice, bueno, no se están combinando competencias de jurisdicciones que no son las mismas. ¿Con qué calificación se observa el mérito penal en una jurisdicción electoral? Y ves, y todo eso trae confusión. Por eso es que Pero ¿no siente mejor... que en el Tribunal Electoral hay preferencias e influencias políticas o no? Bueno, no tengo ningún elemento objetivo directo que yo pueda señalar. Sí, me consta que en tal caso hubo una preferencia. Así que lo que yo diría es que se entorpece el procedimiento en la medida que son jurisdicciones distintas que no deberían estarse pisando las unas a la otra. ¿Qué otro país tiene fuero penal electoral? Que yo sepa no hay. Vamos a cambio y ya volvemos y seguimos hablando de estos y otros temas. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ana Matilde Gómez. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ana Matilde Gómez. Incapacidades médicas, doctora, ¿por qué no sancionan a los médicos que se prestan? No hay nada que impida que se ponga esa sanción. El Código Penal lo contempla. Cualquier médico que preste una certificación que debe probar un hecho que realmente no se justifica es una conducta penalizada. Y los jueces lo han hecho, se hace en el Ministerio Público, también se puede verificar, y todo aquel que tenga una investigación en curso o tenga una actividad judicial que se vea entorpecida por la presentación de un certificado médico, se puede ir a verificar
quién es el médico, si hay una cuadrícula que lo respalda o un expediente médico que lo respalda y bajo qué circunstancias. Es decir, como se hizo, por ejemplo, en el caso Moncada, ustedes lo recordarán, y verificar si hubo o no un examen a la persona que llevara como consecuencia esa Y en incapacidad. ese Lo que caso se sancionó a la doctora. Creo que sí lo hicimos. Ahorita no lo recuerdo, no tengo la memoria suficiente para recordar si se llegó a sancionar, pero en efecto no se aceptó porque Correcto. no había ninguna constancia de que hubiera habido un examen, etcétera. Amenazas a los jueces, ¿es una conducta penalizable también o cabe dentro de libertad de expresión? No, también es una conducta penalizada, es violenta y va en contra de la independencia judicial. Cada vez que se amedrenta, que se ataca de manera verbal o por supuesto físicamente, ni se diga, también puede haber ahí un concurso material de delitos, pero cuando se hacen manifestaciones públicas que inquietan la tranquilidad de un juez para poder fallar en conciencia, en sana crítica y en derecho, todo eso es penalizable y es Pero yo no entiendo perseguible. entonces por qué no se penaliza. Todo es penalizable y nada se penaliza. Muchas veces no se articulan los mecanismos necesarios para que la justicia funcione. Es decir, hay casos que no operan de oficio. Tiene que haber una querella, tiene que haber una denuncia o tiene que haber la acción de la parte que se ve afectada. Por ejemplo, tal como lo contempla la ley de carrera judicial, está lo que se conoce como el amparo a la independencia judicial. Y este amparo que puede interponerlo el propio juez cuando alguna manifestación pública le inquieta o le perturba, tiene que ser accionado por la víctima en este caso. Y también muchos operadores judiciales a veces saben que lo que está tratando de hacer el implicado, el imputado o el procesado en su momento es tratar de establecer un conflicto, que no lo hay, ¿verdad? Pero establecer un conflicto si el juez se engancha para poder entonces después recusarlo. Entonces, ya también hay pronunciamientos de la Corte que si es posterior a que ya estaba en el conocimiento del caso, eso no opera, pero igual lo utilizan para entorpecer la función. ¿Le preocupan los fiscales de vacaciones? Me preocupa el tiempo que se pueda demorar la investigación porque eso trae incertidumbre para el resto del equipo de trabajo y para los propios funcionarios que estuvieran haciendo bien su función. Muchos de ellos son de mucha credibilidad, de muchos años, y de verdad que uno pensaría que es una investigación que tiene una alta prioridad. La medida de manera administrativa era importante en su momento, no solo para la tranquilidad de la investigación, sino para bajar las tensiones contra la institución. Pero no puede ser tan dilatado que llegue a una etapa de incertidumbre y que se convierta en una espada de Damocles a los propios funcionarios que estarían siendo, como quien dice, castigados anticipadamente. ¿Qué pasa si Caraballo pasa por la Asamblea Nacional como dice la Constitución que debe pasar, tomando en cuenta que el gobierno dice que no tiene capital político? El procurador Caraballo ya pasó por la Asamblea. Recuerde usted que él no es un procurador encargado, él es el procurador Suplente. suplente. Dos figuras totalmente distintas. El procurador suplente está en la Constitución, él ya pasó por la Asamblea y si el gobierno perdió capital político no tiene ningún sentido mandarlo para allá para que vaya a convertirse en un espacio de petición de favores a contraprestación, ¿no? No La, ex- tendría. la extinción de dominio, tal como se quiere discutir aquí en Panamá, ¿va a dar resultado? La extinción de dominio es fundamental para golpear al crimen organizado porque mientras no se vea al crimen organizado como un caso de negocio y no se le golpee en lo que más le duele, que es en la ganancia, nosotros no vamos a poder ser efectivos en la persecución, porque siempre en la jurisdicción penal va a quedar empantanado el proceso con toda la cantidad de recursos que hay y con la posibilidad o no de que la persona termine suficientemente vinculada y salga o no sancionada, sobre todo con la historia de impunidad que hay en el país. La extinción de dominio con una jurisdicción completa, que era mi propuesta, yo creo sí debe ser una jurisdicción completa, que sea autónoma, que permita realmente perseguir los bienes, acreditar o no su procedencia lícita, independientemente del resultado del proceso penal o que exista o no proceso penal contra una persona. Vamos a otro cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi, pregunta hoy con Ana Matilde Gómez. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con Ana Matilde Gómez. Alcaldes y representantes, hablemos un poquito de ellos. ¿Quién está realmente enriqueciéndose con la descentralización? Bueno, hay que separar dos cosas, ¿no? El tema de la descentralización no ha sido todo lo bien ejecutada que se concibe
en la propuesta constitucional y en la propuesta legal. La descentralización busca empoderar al ciudadano. Los fondos que se han estado cuestionando últimamente no vienen de la descentralización, cuya Correcto. fuente de alimentación es todo lo que se recauda en el impuesto de bienes inmuebles. El tema fundamental aquí es que la descentralización lo que busca es empoderar los gobiernos locales y a sus ciudadanos, o sea, los habitantes de esa circunscripción, para que tomen decisiones respecto a las atribuciones o las competencias que se derivan con la ley de descentralización, se reparten competencias y recursos, y sobre ambas cosas debe el ciudadano poder participar y opinar para decidir, no solamente para hacer una consulta cosmética. Así que el debate realmente que se ha planteado en estos momentos es que, particularmente con la coyuntura que estamos viviendo, es inaceptable que haya representantes y alcaldes, sobre todo alcaldes, pero no hay que olvidar que los representantes son los que forman el consejo y en el consejo se aprueba el presupuesto y otros gastos, y que estas figuras estén percibiendo emolumentos, quieran llamarles salarios o no, es una cantidad de ingresos que provienen de fondos públicos y no quieran rendir cuentas y que no sean consecuentes con la situación que estamos viviendo. ¿Existe alguna justificación para que ellos cobren gastos de movilización teniendo chofer y carro asignado a la Junta Comunal en la que trabajan? En las juntas comunales y en los municipios donde hay vehículos comprados con fondos públicos, choferes con salarios pagados en planillas públicas, no se justifica gastos de movilización porque definitivamente son una forma de disfrazar el salario. Otrora en el país ha habido mucho desvío administrativo, siempre están buscando el hueco por donde se escape el ratón, ¿no? Entonces se buscaba poner en el salario una división ficticia que se hacía de los salarios o de los emolumentos y se colocaba salario, ¿verdad? Y no he estado de acuerdo con eso, y cuando he ocupado cargos públicos como en la Asamblea propuse que eso se tenía que arreglar porque eso obedecía otrora a circunstancias en las que, y por lo general los hombres, querían eludir que en el salario, que es donde puede caer la pensión alimenticia, el salario fuera bajísimo, pero entonces se dividían un montón de entradas como gastos de representación, gastos de movilización y cualquier otro denominación que le puedan poner, pero era una forma de partir el salario finalmente porque eran los emolumentos recibidos por el cargo que se desempeña. Entonces, no se justifica que si hay gastos de representación, movilizarte para cumplir tus funciones es representar el cargo. Entonces, o son gastos de representación o son de movilización, pero no debería estar tan dividido que realmente lo único que consigan es disfrazar el salario. ¿Qué dice de un país en el que haya representantes y otros funcionarios también, cobrando más que el presidente de la República? Sí, también es inaceptable, sobre todo en un país con tanta desigualdad. ¿Cómo usted le puede justificar a un país en el que usted llega a un puesto por el voto popular que esa misma persona que te ayudó a llegar a un cargo, resulta que ella es cada vez más pobre y tú cada vez más rico? Eso no tiene ningún sentido. Su opinión de las declaraciones de López Obrador y la designación de la nueva embajadora de México en Panamá. Fueron desafortunadas porque están fuera de contexto, es decir, así no se maneja la diplomacia y lamentablemente eso que le puede granjear a él popularidad en su entorno, lo único que hace es entorpecer relaciones de países que, por ejemplo, en el tema de la persecución criminal y el combate al crimen organizado, tomando en cuenta que Panamá es un paraíso apetecible para los carteles que tienen origen en México, debemos mantener las mejores relaciones diplomáticas. Entregar bolsas de comida e inaugurar obras públicas para proselitismo en búsqueda de la reelección, ¿cambia en la forma o también hay una diferencia en el fondo? Están prohibidas en la ley y lo que hay que ser muy cuidadoso es de no abandonar a los ciudadanos que realmente lo necesitan y combinar eso con la utilización del momento y de esos recursos para hacer proselitismo. Y por último, ¿qué está haciendo ahora que salió de la USMA? ¿Está volviendo a ejercer? ¿A qué se está dedicando? Bueno, tengo cosas personales, mire, lamentablemente, pero con buena fortuna, porque salieron bien inmediatamente. Mis padres, ambos de 85 años, cayeron con COVID y pues me tuve que dedicar de lleno a atenderlos. Les acaban de dar el alta del aislamiento,
Así que todavía no tuve el tiempo, aparte de otras necesidades familiares que han demandado mi presencia, participación y compromiso. Así que estoy en ese proceso pero lo que sí del proceso de como quien dice, uno reinventarse, pero sí me ha permitido involucrarme más en los debates nacionales. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi y Pregunta hoy con Ana Matilde Gómez. Que tengan excelente día.